El hombre era la verdadera imagen de Dios. Solo Él, entre todas las criaturas, podía pensar los pensamientos de su Creador. Antes del hombre, sin pecado, toda la creación, incluso su propio ser, era un espejo sin sombra en el cual Dios podía ser visto con la claridad de la visión. En la mente del hombre, la revelación de Dios era reinterpretada de una forma autoconsciente. Era la tarea del hombre tomar conciencia del sentido que Dios puso en el universo. El hombre emprendió esta labor en Génesis capítulo 2, verso 19. Usó sus poderes de investigación dados por Dios para descubrir el verdadero significado de la naturaleza, es decir, el significado impreso por Dios. Cuando Adán le dio nombre a algo en el mundo de la naturaleza, estaba simplemente leyendo el nombre, significado, puesto ahí por Dios. Sin embargo, debemos observar que aún antes de la caída del hombre, Dios se reveló tanto en palabras como en la naturaleza. La naturaleza revelaba todo lo que Adán necesitaba para un verdadero conocimiento de la naturaleza de Dios y del mundo. Pero, ¿cómo podía Adán conocer la voluntad o el propósito de Dios? ¿Y cómo podía saber lo que debería ser su propia voluntad o su propósito? La respuesta es solamente por medio de una revelación especial, es decir, la palabra de Dios. Para que el hombre pueda ser la imagen y semejanza de Dios, hay dos cosas esenciales. Su ser tiene que ser como el de Dios y su voluntad o propósito también. El ser de Dios no es una cuestión de elección. El ser del hombre tampoco es una elección. Él es la imagen de Dios. Ser otra cosa no sería ser humano. Mientras el hombre sea hombre, él existe a imagen de Dios. Por lo tanto, se deduce que la mera existencia del hombre le exige una comprensión de la deidad en su interior. Todo hombre conoce a Dios, el Dios verdadero y el único Dios. No solo tiene la capacidad para conocerlo, sino que lo conoce y no puede evitar el conocerlo. Sin embargo, el propósito del hombre es cuestión de elección. Tal y como Dios es libre de hacer su voluntad, así también el hombre, siendo creado a la imagen divina, es libre de hacer su voluntad. Pero aún en su libre albedrío, el hombre no puede escapar al control absoluto de Dios, porque el ser del hombre, siendo solamente una imagen, es totalmente dependiente de Dios. Al levantar su voluntad con la voluntad de Dios revelada en su palabra, el hombre solo puede violar, pero nunca destruir su relación dependiente de Dios. Es la imagen de Dios de forma metafísica, aunque haya dejado de ser su imagen de forma ética. La resolución del hombre de ser independiente de Dios está condenada a la frustración y mediante la revelación natural se hace recordar esto de forma clara y constante. La revelación natural nunca deja de declarar al hombre pecaminoso que el Dios verdadero es y que la misma existencia del hombre está totalmente dependiente de Dios. Por consiguiente, para poder seguir en rebelión contra Dios, al hombre no le queda más que mentirse a sí mismo acerca de la situación. Debe suprimir la verdad de la perversidad, según Romanos 1:20. Sin embargo, esta subversión de la verdad, por lo cual el hombre pecaminoso se rehúsa a conocerse a sí mismo al verdadero Dios, se debe completamente al pecado y de ninguna manera a la insuficiencia de o algún defecto en la revelación natural. Sin embargo, la revelación de Dios antes de la caída era diferente a la que Dios ha dado desde la caída, tanto en su revelación natural como especial, es decir, hablada. Las dos formas de revelación siempre concuerdan. La revelación natural y la especial antes de la caída estaban relacionadas y diseñadas para operar por medio de la obediencia de Adán. La caída las hizo inoperantes. La revelación ahora hablada con relación a la condición de caída del hombre. La revelación natural no solo declara los atributos de Dios como lo ha hecho desde el comienzo, sino que también revela la ira de Dios contra toda perversidad y profanidad del hombre.
de lo cual no necesitaba testificar anteriormente por la simple razón de que no existía la perversidad ni la profanidad en el hombre. La Biblia nos enseña que la revelación natural ahora testifica acerca de estas cosas, según Romanos 1:18, capítulo 2, verso 14 y 15. Algunos cambios fueron introducidos en el orden natural, según Génesis 3:18, para que la naturaleza testificara de la maldad y la ruina del hombre, así como la regularidad y la paz del medio ambiente original del hombre habían testificado. En toda forma de bondad de Dios, ahora su agitación y violencia testifican todos los días que Dios está enojado con los pecadores. Por eso, no le es más fácil al pecador aceptar la revelación de Dios en la naturaleza de lo que le es aceptarla en las Escrituras. La revelación natural es difícil de leer para el pecador, no porque no diga lo suficiente, ni porque no hable con suficiente claridad, sino porque dice demasiado y con demasiada claridad. Sin embargo, de la misma forma en que vino la prueba de la obediencia del hombre por medio de la revelación verbal, así también el remedio para la necesidad actual del hombre viene por medio de la revelación verbal. Solo el Evangelio puede suplir la revelación natural de tal manera que pueda revelar los medios para remover la enemistad de Dios, Romanos 1:17, 2 Corintios 5:18, o convertir al hombre nuevamente en un súbdito voluntario de la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por lo tanto, le ha complacido a Dios llevar a cabo esta revelación en un proceso gradual, el cual ya ha sido completado, con el resultado que su palabra salvadora está depositada ahora en la Biblia. De esto veremos más a continuación.